Hay un tipo de escena que quizá conoces muy bien. Alguien suelta una frase afilada, un sarcasmo disfrazado de broma, una provocación envuelta en una sonrisa. Y algo dentro de ti se bloquea al instante. El pensamiento se interrumpe. La voz desaparece. Incluso intentas reaccionar, pero te quedas ahí con el rostro ardiendo y la mente en blanco, esperando que el momento pase sin empeorar la situación. Y lo peor no es el comentario, es lo que viene después. Horas más tarde, en la ducha, en el tráfico, en la oscuridad antes de dormir, la respuesta aparece. Clara, precisa, exactamente lo que habrías querido decir. Pero ya es tarde. Y lo que queda no es solo frustración. Es esa sensación silenciosa de haberte abandonado otra vez, justo en el momento en que más necesitabas permanecer entero. Esto no ocurre porque seas débil. Ocurre porque, en ciertos momentos, tu cuerpo percibe amenaza antes de que tu mente consiga organizar presencia. Y mientras no entiendas esto, seguirás confundiendo el bloqueo con incapacidad, cuando, en realidad, lo que falta no es inteligencia. Es una forma distinta de permanecer en ti mismo bajo presión. De eso vamos a hablar aquí. No con frases preparadas, no con posturas falsas, sino con algo mucho más útil. Entender qué sucede dentro de ti cuando alguien intenta disminuirte y cómo dejar de abandonarte en esos segundos que parecen pequeños, pero que afectan mucho más de lo que imaginas. Primero, la primera forma en que te abandonas. Casi siempre empieza de la misma manera. Alguien dice algo incómodo y tu cuerpo reacciona antes que tú. Aparece esa sonrisa breve, esa risa sin ganas, ese ajaja automático de quien solo quiere que la escena termine rápido. Por fuera parece ligero, parece educación, parece madurez, pero por dentro ha ocurrido otra cosa. Lo sentiste, y en ese mismo instante intentaste esconder de ti mismo que lo sentiste. Eso es lo que duele dos veces. Primero por el comentario, después por el abandono silencioso. Porque cuando sonríes ante algo que te hirió, incluso sin querer, una parte de ti recibe el mensaje. Otra vez voy a tragarme esto solo. Otra vez voy a disminuirme lo suficiente para que nadie lo note. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas enseñándole a tu propio cuerpo a desaparecer justo en los momentos en que más necesitabas permanecer entero. El problema no es solo quedarse sin respuesta. El problema es lo que tu silencio comunica cuando está cargado de miedo. Algunas personas lo perciben de inmediato. En tu rostro, en tu tono, en la forma en que intentas mantener el ambiente ligero. Y cuando el mundo nota que absorbes ciertas cosas en silencio, aprende demasiado rápido dónde puede tocarte. Antes de aprender a responder mejor, necesitas mirar esto de frente. Tal vez tu mayor dificultad no sea hablar. Tal vez sea darte permiso para no sonreír cuando algo realmente te dolió. Segundo, el error de la justificación. Existe un reflejo que parece madurez, pero muchas veces es solo miedo bien disfrazado. Ocurre cuando alguien te lanza una frase, una crítica, un comentario torcido. Y antes incluso de sentir tu propio cuerpo, ya empiezas a explicarte. Organizas el contexto, corriges lo que la persona entendió, intentas aclararlo todo, intentas evitar que esa impresión quede en el aire. Pero en ese movimiento tan rápido, casi invisible, algo importante ya se perdió. Saliste de ti mismo y corriste hacia la lógica que el otro impuso. Lo más delicado es que rara vez parece fragilidad. Parece lucidez, parece control. Incluso parece madurez emocional. Pero muchas veces lo que hay debajo no es claridad. Es urgencia. Urgencia por no parecer equivocado. Urgencia por no ser malinterpretado. Urgencia por borrar la incomodidad antes de que gane peso. Y cada vez que te explicas desde ese lugar apresurado, tu cuerpo aprende la misma lección silenciosa. Ser cuestionado es peligroso. Así que es mejor correr a defenderse antes siquiera de entender si eso realmente merece entrar en ti. Pero existe una diferencia profunda entre explicar por elección y explicar por pánico. La primera nace de quien sigue entero incluso frente a la incomodidad. La segunda nace de quien, en el fondo, intenta recuperar su propio valor en tiempo real. Y quizá eso es lo que necesitas mirar con más honestidad. No toda explicación es señal de madurez.
A veces esa es solo una forma más elegante de pedir que te sigan aceptando. Y mientras tu silencio siga sintiéndose como una amenaza interna, cualquier comentario incómodo seguirá teniendo demasiado poder sobre ti. Tercero, la técnica de la reversión. Cuando alguien te provoca, parece que toda la presión cae sobre ti, como si la conversación se transformara en un escenario y de pronto tú estuvieras obligado a reaccionar bien, rápido y de forma correcta. Ahí es donde la mayoría se bloquea. Intenta defenderse, intenta contraatacar, intenta parecer inquebrantable. Pero existe un movimiento más elegante y mucho más fuerte que casi nadie utiliza. En lugar de cargar con el peso de las palabras del otro, devuelves la responsabilidad a quien las lanzó. A veces esto ocurre con una pregunta simple, breve, tranquila, sin enojo, sin actuación. Algo como, ¿qué quieres decir con eso? O, ¿cuál es tu punto? Y lo que cambia en ese instante es casi invisible, pero poderoso. La luz deja de estar sobre ti y vuelve a la otra persona. Quien provocó ahora necesita sostener su propio comentario. Necesita darle forma a lo que dijo. Necesita escucharse con más claridad de la que pretendía. Y muchas provocaciones mueren exactamente ahí, en el momento en que se ven obligadas a explicarse. Lo más interesante de esta técnica es que no exige agresividad. Exige presencia. Exige que no entres en pánico en el primer segundo. Exige que no te apresures a demostrar nada. Porque cuando devuelves la palabra con calma, sin huir y sin atacar, cambias de lugar dentro de la conversación. De objetivo a presencia. De reacción a conducción. Y para alguien que pasó mucho tiempo perdiéndose bajo presión, eso no es solo una técnica. Es el comienzo de una nueva manera de estar frente a los demás. Cuarto, el poder del humor inteligente. Existe una gran diferencia entre reírse de uno mismo porque se siente inseguro y usar el humor porque se está cómodo con quien uno es. El primero nace del miedo. El segundo nace de la ligereza. Y quien observa desde fuera quizá no note la diferencia en la frase, pero sí en la energía. Porque cuando alguien intenta disminuirte y tú respondes con una ligereza limpia, sin amargura y sin una defensa disfrazada, muestras algo que ninguna explicación podría transmitir tan rápido. Eso no te sacó de ti mismo. El humor inteligente no consiste en bromear sobre todo, ni en convertirse en la persona más aguda del grupo. Consiste en no darle demasiado peso a lo que se dijo. En no tratar cada comentario como si fuera una amenaza para tu dignidad. Cuando respondes con una frase ligera y firme, sin justificarte y sin intentar ganar la escena, lo que aparece no es solo carisma, es libertad interior. Es la sensación de que no necesitas endurecerte para no romperte. Y esa es una fuerza silenciosa muy poco común. Pero este tipo de humor no nace de la prisa por parecer seguro. Nace cuando dejas de vivir cada interacción como una prueba de tu valor personal. Porque mientras toda provocación parezca una amenaza existencial, todo dolerá más de lo necesario. Pero cuando empiezas a entender que no todo comentario merece espacio dentro de ti, algo cambia en tu presencia completa. Te vuelves más ligero, menos predecible, menos fácil de desestabilizar. Y las personas que no consiguen arrastrarte al mismo juego suelen dejar de intentarlo. Quinto, la pregunta que desarma. Hay situaciones en las que la mejor respuesta no es una respuesta, es una pregunta. No una pregunta agresiva ni cargada de ironía. Solo una pregunta limpia, colocada en medio de la escena con la calma suficiente para obligar al otro a escucharse a sí mismo. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Cuál era la intención de ese comentario? Frases así parecen demasiado simples para funcionar, y quizá por eso funcionan tan bien. Sacan la provocación del modo automático. Quien provoca normalmente espera un guión. Espera tu risa nerviosa, tu defensa rápida, tu incomodidad visible. Espera verte ocupar el papel al que intentó empujarte. Pero cuando no aceptas ese papel y en cambio respondes con una pregunta tranquila, algo se rompe. La persona tiene que salir del impulso y enfrentarse a lo que acaba de hacer. Tiene que decidir si lo sostiene, si retrocede o si se pierde en su propia explicación. Y cualquiera de esas opciones ya cambia toda la escena, porque dejas de ser alguien movido por el comentario y te conviertes en alguien que sostiene el espacio. Esa pregunta tiene fuerza porque no humilla.
Revela. Coloca un espejo en medio de la conversación sin necesidad de levantar la voz. Y quizá eso es lo que necesitas comprender más profundamente. La presencia no consiste solo en saber qué decir. A veces, la presencia es poder crear el silencio suficiente para que el otro se encuentre a sí mismo dentro de sus propias palabras. Quien aprende esto empieza a cargar una calma distinta. Una calma que no implora respeto, pero que vuelve mucho más difícil la falta de él. Sexto, lo que realmente cambia todo. Al final, ninguna técnica funciona de verdad si sigues sintiéndote perdido dentro de ti mismo. Porque la frase correcta ayuda, la postura ayuda, la pregunta correcta ayuda. Pero todo eso suena artificial cuando nace de la desesperación. Lo que realmente cambia la escena no es solo lo que sale de tu boca. Es el lugar interno desde donde sale. Es la sensación de que, incluso nervioso, incluso tocado, incluso sin la respuesta perfecta, todavía sigues en ti. Las personas lo perciben antes incluso de entender racionalmente lo que está ocurriendo. Lo sienten en tu ritmo, en tu rostro, en tu silencio, en la forma en que ocupas los segundos después de una provocación. Cuando dejas de correr para explicarte, para agradar o para sobrevivir al ambiente de la conversación, algo cambia. No te vuelves invulnerable, te vuelves más íntegro. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. La invulnerabilidad es una fantasía. La integridad es presencia. Quizá crecer emocionalmente no sea aprender a no bloquearse nunca. Quizás sea aprender a no abandonarte cuando te bloqueas. Quizás sea mirar estos momentos con menos vergüenza y más conciencia. Porque el verdadero punto de inflexión no está en convertirte en alguien frío, impecable o dominante. Está en construir una relación tan sólida con tu propia presencia que, incluso cuando la voz falla por un segundo, sigues ahí. Y cuando eso empieza a ocurrir, no solo cambian tus respuestas, cambia el lugar que ocupas en el mundo. Tal vez vuelvas a bloquearte. Tal vez la próxima situación incómoda no termine con la frase perfecta que te habría gustado decir. Tal vez tu cuerpo todavía intente protegerte de la manera antigua, sonriendo, justificándose, queriendo salir de allí lo antes posible. Pero el cambio no empieza cuando finalmente lo haces todo bien. Empieza cuando dejas de abandonarte dentro de esas escenas. Cuando entiendes que lo más importante no es impresionar a nadie, sino no desaparecer de ti mismo otra vez. Porque la verdadera fuerza silenciosa no consiste en ganar cada discusión. No consiste en tener la respuesta más brillante de la sala. Consiste en permanecer entero incluso cuando el corazón se acelera. En no transformar el dolor en sumisión automática. En sostener tu propia presencia, sin correr a demostrar tu valor. Y a veces el mayor cambio en tu vida social no parecerá algo grandioso desde fuera. Será casi invisible. Un segundo de silencio. Una respiración antes de la risa nerviosa. Una pequeña elección que, por primera vez, no te traiciona. Así que, la próxima vez que alguien intente disminuirte, no pienses primero en cómo reaccionar bien. Piensa en cómo no abandonarte. Porque de ahí nace cualquier respuesta realmente fuerte. Si este video puso en palabras algo que llevas mucho tiempo viviendo y nunca supiste explicar, escribe en los comentarios. Ya no voy a abandonarme. Y si este tipo de conversación te ayuda a volver a ti mismo, suscríbete al canal. Hay mucha gente sonriendo por fuera y bloqueándose por dentro. Ya es hora de hablar de esto de la manera correcta. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.